Y como decíamos, Brasil tiene nuevo presidente, pero también habrá muchos acontecimientos y elecciones durante 2019 en Sudamérica. Bolivia, Uruguay y Argentina elegirán su destino. Pero para entender lo que se viene está en nuestros estudios Inés Capdevila, secretaria de redacción del Diario La Nación. ¿Cómo estás, Inés? Hola, Muchas Iván, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y bueno, estamos hablando justamente de Brasil y Bolsonaro, y lo primero que uno se pregunta es ¿qué significa esto para la región? Bolsonaro, presidente de Brasil, el país más grande de la región. Bueno, claramente es un hecho absolutamente disruptivo para la región, pero porque además ya lo antecede otra elección que fue de un tono similar, que fue la mexicana, en las antípodas ideológicas, pero probablemente el mismo estilo de gobierno. Entonces, tenés los tres países más grandes de la región, gobernados por líderes que apuntan a un estilo similar. Y eso seguro, Iván, va a tener todo tipo de repercusiones. Obviamente que las primeras van a ser diplomáticas. ¿Cómo se alinea la región en sus temas más conflictivos? Claro. Por ejemplo, Venezuela, respecto de esto. ¿Cómo es la relación Bolsonaro, Obrador y Trump? Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, el tema económico. Estamos entre tres presidentes nacionalistas. Las tres economías más importantes de la región, conducidas por presidentes nacionalistas. ¿Cómo nos planta todo el resto de la región respecto de las alianzas económicas? Entonces, claramente va a haber un impacto enorme. Se puede decir hoy cuál va a ser, es muy difícil, porque todos los presidentes que llegan con tanto impulso casi autocrático y muy personalista y un leve tinte refundacional, siempre suelen sorprender. Hay que cometen muchos errores. ¿Cuántos llegan a refundar y cuánto no? Bueno, eso, cometen muchos errores. Creo que Obrador y Bolsonaro bien pueden mirar a Trump, porque ahí les está mostrando un poco el camino de cuáles son los errores que no tienen que cometer y que sí está cometiendo Donald Trump en este momento. Vos recién mencionabas a Venezuela y la semana próxima Maduro inicia su nuevo periodo luego de unas elecciones que fueron impugnadas por varios países, con Iván Duque diciendo que probablemente muchos embajadores y diplomáticos pueden retirarse de Venezuela, y Maduro diciendo que ellos van a copar Caracas nuevamente. ¿Cómo se ve Venezuela en los próximos meses, en las próximas semanas? Bueno, Venezuela obviamente desde afuera se ve caótica y sobre todo catastrófica en términos humanitarios. Probablemente no veamos la Venezuela con tanto incidente y violencia de los últimos años. ¿Por qué? Porque Maduro está en una situación límite económica y él lo sabe. El Estado venezolano ya no tiene un peso. El petróleo sube, baja, pero sobre todo baja. Claro. Entonces, sus ingresos se han diezmado. No tiene cómo sobrevivir y necesita, por lo tanto, de la ayuda extranjera. No le va a ser suficiente con Rusia y China. También necesita un poco de apoyo regional. Entonces, es probable que no veamos los niveles de violencia con los que acorraló a los venezolanos en los últimos años, después de su primera elección. Ahora, ¿vamos a estar frente a un presidente un poquito más sensato? Yo realmente no lo creo, porque esa también, siempre cuando uno cree que se está encaminando a algo un poco más conciliatorio, nos sorprende y se desvían. ¿Y para Venezuela qué puede significar tener a Trump como presidente en Estados Unidos y a Bolsonaro en Brasil en su frontera? Bueno, la primera pregunta que creo que se hacen muchos, algunos lo toman en serio, otros no tanto, es ¿habrá una ofensiva militar sobre Venezuela? Si vos probablemente los aislaras a Donald Trump y a Jair Bolsonaro de sus entornos políticos y administrativos, probablemente tendrías una ofensiva militar. Pero por ahora suena distante, aunque ambos han jugado con la posibilidad de hacerlo de forma tal de acorralar y probablemente sacar a Maduro del poder. Ninguno de los dos países se puede meter en semejante ofensiva. ¿Por qué, Iván? Básicamente porque no cuenta con el apoyo del resto de la región. Claro. Vos mirá la relación entre Macri y Bolsonaro. Una de las cuestiones que no los ha separado un poco en estos pocos meses en que han tenido que interactuar es básicamente Venezuela. Macri ha dicho que él no va a apoyar, pero lo dijo ya cuando lo mencionó Trump el año pasado, que él no va a apoyar una ofensiva militar. A pesar de que ha sido muy crítico siempre con Venezuela. Completamente crítico. Exacto. Una de las grandes banderas diplomáticas de Macri, la primera de política exterior, fue Venezuela. Y eso lo dejó clarísimo, que él tiene una postura completamente anti-Maduro. Pero una cuestión es la salida democrática y otra cosa la salida militar. El otro tema que se enfrenta a Venezuela es que la oposición está absolutamente ausente. Entonces,
acá las restricciones, los condicionamientos y los límites a Maduro van a provenir o del chavismo o de la presión exterior, porque la presión interna de la oposición ya dejó de ser lo que era hace 2 años. Tenemos este año también 6 elecciones presidenciales: El Salvador, Panamá, Guatemala, en Centroamérica, Bolivia, Uruguay y Argentina. Exacto. El tema de la corrupción parece estar muy presente en varios de los países, sobre todo en Centroamérica. ¿Qué se puede vislumbrar? ¿Qué son las primeras, las de Centroamérica, en esas elecciones? Sobre todo en Guatemala, que ha tenido unos grandes marchas y contramarchas con los escándalos de corrupción. Yo creo que ahí va a ser decisivo. El tema con la corrupción es que en todos los países que vos seguís, la forma de votar de la gente, observás y analizás las encuestas, siempre en los últimos 4 años ha figurado en el tope de las preocupaciones de los latinoamericanos, siempre. Ahora, cuando tienen que votar los latinoamericanos, votan con el bolsillo. Claro. Independientemente de si de aquellos gobiernos que están en el mando son corruptos o no, están manchados por la sospecha de corrupción, lo que votan y lo que eligen es la economía. Entonces hay que ver, hay que fijarse, sobre todo en Guatemala y El Salvador, las propuestas económicas para decidir. Y luego en octubre tenemos Bolivia, Uruguay y Argentina. Va a ser un mes tremendamente terrible movido, para todos sí. nosotros. Bolivia, Evo se está jugando permanecer 19 años en el poder, un nuevo mandato con todo lo que, digamos, con todos los reveses que ya ha tenido con la Constitución, con la justicia, luego con lo habilitado y con las encuestas que, si bien muchas lo dan como ganador, no ganaría con la holgura con la que ha ganado anteriormente, con un 60% de los votos. ¿Cómo ves la situación? Bueno, recién de Evo decía que a la hora de... la corrupción está entre las preocupaciones de los latinoamericanos, también la institucionalidad, ¿no? Que es algo con lo que ha jugado Evo Morales, siguiendo un poco el camino del chavismo o por ahí de Correa, de lo que intentó hacer Correa. Bien. La institucionalidad está en las preocupaciones de los bolivianos, pero muy probablemente los bolivianos también voten con el bolsillo. El mandato o los mandatos de Evo Morales han tenido un éxito económico bastante marcado, sobre todo para reducir la pobreza, la desigualdad, para hacer crecer las arcas del Estado. Es un poco el único presidente progresista que la economía le ha funcionado. Lo como se llama, las Evonomics han sido muy exitosas. Tienen tasas de crecimiento que nosotros los argentinos envidiamos. Pero lo mismo que sucedió en Venezuela, los precios de los commodities, de los cuales depende Bolivia, están cayendo. Y se han revertido las cuentas del Estado boliviano. Lo que pasó, lo que era un superávit ahora es un déficit. Y Evo sabe, es perfectamente consciente. Evo, que está muy metido en la economía, la maneja como si fuese la economía de su propia casa, a ese nivel de detalle, sabe perfectamente que no puede permitir que eso siga creciendo, porque eso va a impactar netamente en la economía y va a impactar en el voto. Ahora, ¿por qué estaba entonces ayer Evo en lo de Bolsonaro? Porque Evo necesita renegociar un contrato de gas, el contrato de venta a Brasil, que es una de sus grandes fuentes de ingresos, para asegurarse un año de campaña electoral donde la economía logre compensar lo que es el desarreglo institucional en el cual se está metiendo Evo. Y que muy probablemente después de las elecciones, que seguramente gane, según indican las encuestas, le traiga bastantes dolores de cabeza. ¿Y qué pasa con Uruguay? País chiquito, bastante ordenado, siempre desde argentino no lo ve que digamos que es... ¿Quién será el sucesor de Tabaré Vázquez? Todavía no hay candidatos definidos, ni un lado ni del otro. Exactamente. Yo creo que ahí, ojo con la sorpresa en Uruguay. Obviamente la izquierda está muy movida hacia adentro, tiene cierto caudal electoral, pero ojo con las sorpresas de centro o de centro-derecha, y no de los partidos tradicionales. Yo no creo que estemos frente a un nuevo Bolsonaro en Uruguay, pero una figura que sorprenda. Todavía no hay nombres, obviamente que hay algunos nombres dando vueltas, pero no hay ninguno en particular. Pero por cómo se está orientando Uruguay, yo diría que ahí puede haber una sorpresa. Y por último, Argentina, ¿cómo entra en todo este concierto? Más o menos en concordancia con el resto de los países, muy distinto. Además, Argentina está atravesando una situación económica bastante más complicada. Volvemos a por ejemplo, lo mismo, que Bolivia, ¿no? A los factores de voto que están determinando las elecciones en toda América Latina. Corrupción y economía. Argentina claramente se plantea una opción entre ambos, entre una candidata o una precandidata o eventual candidata que está muy manchada y acorralada por muchas causas de corrupción,
por un lado, y un presidente que no tiene mucho para mostrar en cuanto a performance económica. Entonces, si esos son los dos candidatos entre los cuales tienen que dirimir los argentinos en octubre, la misma opción a la cual se enfrentaron los latinoamericanos en los últimos años, hay que ver cuál prevalece. Muy probablemente la economía tenga mucho que ver.